En el año 2012, una nave silenciosa que llevaba 35 años viajando hizo algo que ningún objeto construido por manos humanas había hecho antes. Cruzó una frontera invisible. No había banderas plantadas. No había celebraciones inmediatas. Solo un cambio sutil en los datos, una caída repentina en el conteo de ciertas partículas, un aumento brusco en otras, y una nueva clase de oscilaciones registradas por un instrumento que originalmente había sido diseñado para escuchar las ondas eléctricas alrededor de Júpiter. Cuando los científicos revisaron las cifras meses después, comprendieron lo que había ocurrido. La Voyager 1 ya no estaba dentro del sistema solar como solemos imaginarlo. Ya no estaba nadando en el viento del Sol. Estaba en otra parte. Estaba en el medio interestelar. Y lo que comenzó a transmitir desde allí, durante los años siguientes, no fue exactamente lo que esperábamos. Esta noche, vamos a explorar lo que las dos sondas Voyager nos contaron sobre el confín del sistema solar. Vamos a recorrer una historia que comienza en 1977, en una sala de control en Pasadena, y que continúa en este preciso momento, a más de 25,000 millones de kilómetros de aquí, donde una vieja nave que se queda sin energía sigue enviando señales débiles que tardan más de 23 horas en llegar. Vamos a hablar de una región que la ciencia llama heliopausa, una pared invisible donde el aliento de nuestro Sol choca con el aliento de las estrellas vecinas. Vamos a hablar de un muro de plasma a casi 50,000 grados que rodea todo lo que conocemos. Vamos a hablar del momento en que dos máquinas, construidas para durar 5 años, terminaron viviendo 5 décadas y se convirtieron, sin pretenderlo, en los primeros embajadores físicos de la humanidad fuera del refugio del Sol. Y al final de esta noche, vas a entender por qué algunos de los hallazgos de las Voyager dejaron a los científicos en silencio durante meses, incapaces de interpretar lo que veían. Vas a entender qué encontraron, qué no esperaban encontrar y qué sigue sin tener respuesta. Vas a entender, sobre todo, por qué la frontera entre el Sol y la galaxia es un lugar mucho más extraño de lo que cualquier modelo había predicho. Vas a entender por qué la palabra heliopausa, que casi nadie escucha en la vida cotidiana, debería estar entre las palabras importantes de cualquier persona que se moleste en pensar sobre el lugar que habitamos. Antes de continuar, una pequeña pausa. Si valoras documentales como este, suscríbete. Ayuda al canal a crecer y a ti te asegura que recibirás más contenido similar. Ahora sí, comencemos. Para entender lo que hicieron las Voyager, conviene retroceder. La historia no empieza con el lanzamiento, ni con el diseño de los instrumentos, ni siquiera con la decisión de la NASA de aprobar la misión. Empieza en 1964, en una pequeña oficina del Jet Propulsion Laboratory en California, donde un joven ingeniero llamado Gary Flandro hizo un cálculo que cambiaría la exploración espacial. Flandro estaba revisando trayectorias futuras, jugando con números, cuando notó algo. Los planetas exteriores del sistema solar, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, iban a alinearse de una manera muy particular hacia finales de los años 70. No era una alineación visual desde la Tierra. No era de las que producen titulares en los periódicos. Era una alineación en sus posiciones orbitales que permitiría, en principio, a una sola nave saltar de un planeta a otro, usando la gravedad de cada uno como una onda. Cada planeta empujaría a la nave hacia el siguiente, multiplicando su velocidad sin necesidad de gastar combustible. Esa configuración planetaria no se repite con frecuencia. La próxima oportunidad para hacer un viaje similar no llegaría hasta dentro de aproximadamente 175 años. Es decir, si la humanidad no aprovechaba los años 70, sus tataranietos serían quienes tendrían la siguiente ventana. Hay algo profundamente conmovedor en esa coincidencia.
La humanidad alcanzó la madurez tecnológica para cruzar el sistema solar en el momento exacto en que los planetas se alineaban para permitirlo. 100 años antes, no habríamos podido. 100 años después, no habríamos tenido la oportunidad. Justo ahora, justo en una sola generación. Es uno de esos detalles que, vistos desde fuera, parecen casi diseñados. Flandro presentó sus cálculos. La idea se llamó al principio el Grand Tour, y el plan original era ambicioso. 4 naves, 2 parejas. Una pareja iría a Júpiter, Saturno y Plutón, que en ese tiempo todavía se consideraba planeta. La otra pareja iría a Júpiter, Urano y Neptuno. Cada nave llevaría instrumentos sofisticados, cámaras de alta resolución, magnetómetros, espectrómetros, detectores de partículas. La idea era hacer un censo completo del sistema solar exterior en una sola década. El presupuesto inicial rondaba los $1.000 millones de la época, una suma que el Congreso de Estados Unidos no estaba dispuesto a aprobar después del enorme gasto del programa Apolo y mientras la guerra de Vietnam consumía recursos. El Grand Tour fue cancelado en 1971, pero la idea no murió. Una versión más modesta sobrevivió. Se llamaría Mariner Jupiter Saturn y consistiría en solo 2 naves, con un objetivo oficial más limitado: estudiar Júpiter y Saturno. El presupuesto fue de $250 millones iniciales, que terminaría creciendo hasta unos 865 millones cuando todo estuvo dicho y hecho. Aún así, mucho menos que el Grand Tour original. La trayectoria de la segunda nave, sin embargo, fue diseñada deliberadamente para conservar la opción, si las cosas iban bien, de continuar a Urano y Neptuno. Los ingenieros sabían que si se alcanzaban los objetivos primarios y la nave sobrevivía, se podría argumentar a favor de extender la misión. En 1972, la NASA nombró a un joven físico llamado Edward Stone como el científico principal del proyecto. Stone era un especialista en magnetosferas que enseñaba en el Instituto de Tecnología de California. Tenía 36 años. No podía saber en ese momento que iba a dedicar el resto de su vida a esta misión. Permaneció como científico jefe durante más de medio siglo, hasta su muerte en junio de 2024. Pocas personas en la historia de la ciencia han acompañado un solo proyecto durante tanto tiempo. Hay algo profundamente conmovedor en pensar que el hombre que ayudó a planear el itinerario de una nave en 1972 pudo, hasta el final de sus días, leer los datos que esa misma nave seguía enviando desde el otro lado del confín del sistema solar. Stone estuvo presente en cada hito de la misión. Vio las primeras imágenes de Júpiter llegar en 1979. Estuvo en JPL cuando la Voyager 2 envió las imágenes de Neptuno en 1989, y estuvo allí en 2013, cuando se anunció que la Voyager 1 había cruzado al medio interestelar. 52 años en un mismo proyecto. Esa clase de continuidad humana es rara, casi impensable hoy. En marzo de 1977, apenas unos meses antes del despegue, el administrador de la NASA, James C. Fletcher, anunció que las naves se llamarían Voyager. La palabra elegida tenía peso. No describía un destino, sino una condición. Voyager, viajero. Las 2 naves serían gemelas en su construcción, pero diferentes en su trayectoria. La Voyager 2 partiría primero, el 20 de agosto de 1977, desde el complejo de lanzamiento 41 en Cabo Cañaveral, encima de un cohete Titán III E Centaur. La Voyager 1 partiría 16 días después, el 5 de septiembre, en una trayectoria más rápida y directa que le permitiría adelantarse a su gemela. Cada nave pesaba 815 kilogramos al lanzamiento. Cada una llevaba 10 instrumentos científicos. Cada una tenía una antena parabólica de alta ganancia de 3.7 metros de diámetro, apuntada hacia la Tierra. Y cada una llevaba, atornillado a su costado, un disco fonográfico bañado en oro. 13 días después de su lanzamiento,
la Voyager 1 hizo algo que nadie había hecho antes. Giró su cámara para mirar atrás. Tomó la primera fotografía en la historia que mostraba a la Tierra y la Luna en un solo cuadro. La nave estaba a 11.600.000 kilómetros de su origen. Esa imagen, en blanco y negro, fue una especie de ensayo general de algo que ocurriría 13 años después, con mucha más fuerza. Pero ya en ese momento, los científicos del proyecto entendieron que estas naves tenían una vocación que iba más allá de la astronomía planetaria. Iban a verse a sí mismos, también, desde fuera. Iban a darnos una perspectiva. El disco merece ser contado, aunque no sea, en estricto rigor, un instrumento científico. Lo lleva cada Voyager por una decisión que tomó John Cassani, el director del proyecto en aquel momento. Cassani delegó la tarea de contenido en Carl Sagan, astrónomo de la Universidad de Cornell. Sagan, junto con su entonces colega Frank Drake, su futura esposa Anne Druyan, el escritor Timothy Ferris, el artista John Lomberg y la artista Linda Salzman, tuvieron menos de un año para curar un mensaje dirigido a una civilización que probablemente no exista, en un momento del futuro que probablemente no veremos. El resultado fue un disco fonográfico de cobre bañado en oro, de 12 pulgadas de diámetro, que contiene 116 imágenes codificadas en señal analógica, sonidos naturales de la Tierra como olas, viento, truenos, cantos de pájaros y de ballenas, saludos hablados en 55 idiomas, mensajes del presidente Jimmy Carter y del entonces secretario general de Naciones Unidas, Kurt Waldheim, y 90 minutos de música seleccionada de muchas culturas, desde Bach hasta Chuck Berry, desde una pieza de gamelán de Java hasta una canción interpretada por la cantante búlgara Valya Balkanska. La selección musical generó debates internos. Cuando se propuso incluir Johnny B. Good, de Chuck Berry, el etnomusicólogo Alan Lomax objetó diciendo que el rock and roll era música adolescente. Sagan respondió, con la calma de alguien que no tenía tiempo para esa discusión, que en el planeta hay muchos adolescentes. La canción quedó. El disco también incluye, comprimidas en un minuto, las ondas cerebrales de Anne Druyan, registradas durante 1 hora frente a un electroencefalógrafo en el Centro Médico de la Universidad de Nueva York. Druyan, que estaba enamorándose de Sagan en ese momento, pensó deliberadamente en él durante parte de la sesión. Pensó también, según contó después, en la historia de la Tierra, en las civilizaciones humanas, en lo que es estar enamorada. Es uno de los actos románticos más extraños de la historia. Una mujer enamorada grabó sus pensamientos para que viajaran fuera del sistema solar. Cuando Druyan habla del disco, lo hace con la voz quebrada todavía, después de tantos años. Sagan murió en 1996. Las ondas cerebrales de Druyan, en cambio, siguen viajando. 1 hora de sus pensamientos, comprimida en 60 segundos de audio analógico, sigue alejándose de la Tierra a 17 kilómetros por segundo. Eso es, posiblemente, una de las formas más duraderas de amor en la historia humana. El disco, junto con su funda de aluminio, su aguja de cerámica y sus instrucciones de uso grabadas en lenguaje pictográfico, está diseñado para sobrevivir 1.000 millones de años en el vacío interestelar. No tiene fecha de caducidad funcional. La probabilidad de que alguien o algo lo encuentre y sepa qué hacer con él es matemáticamente despreciable. Sagan lo dijo de un modo que vale la pena recordar: lanzar una botella al océano cósmico. Escribió: dice algo esperanzador sobre la vida en este planeta. La función real del disco no era para los extraterrestres. Era para nosotros. Era para que recordáramos, mientras lo construíamos, qué clase de criatura es la humanidad cuando se molesta en reunir lo mejor de sí misma. Lo que casi nadie menciona es que el disco fue una mejora del precedente. Las naves Pioneer 10 y Pioneer 11, lanzadas en 1972 y 1973, habían llevado placas más simples diseñadas también por Sagan y Drake.
Aquellas placas fueron criticadas en su época por mostrar a un hombre y una mujer desnudos. Cuando llegó el turno de las Voyager, la NASA prohibió cualquier imagen de desnudez explícita. Sagan y su equipo querían incluir una fotografía de un hombre y una mujer embarazada, una imagen sencilla del cuerpo humano para una audiencia que, presumiblemente, no tendría manera de saber qué aspecto tenemos. La respuesta institucional fue no. Lo que terminó en el disco fue una silueta y unos diagramas anatómicos. Una decisión tomada por funcionarios de Washington determinó cómo se vería la humanidad si alguna vez fuéramos descubiertos por alguien más. Es uno de esos detalles que, vistos desde fuera, dicen tanto de nosotros como cualquier sinfonía de Beethoven incluida en el lado B. Las Voyager partieron entonces llevando ese disco. 4 meses después del lanzamiento, ambas naves cruzaron el cinturón de asteroides sin incidentes, demostrando que era posible atravesar esa región. Las Pioneer 10 y 11 ya lo habían hecho en 1973 y 1974, sirviendo como exploradoras. La primera prueba real, sin embargo, fue Júpiter. La Voyager 1 hizo su aproximación más cercana al planeta gigante el 5 de marzo de 1979, pasando a unos 350.000 kilómetros sobre las nubes. La Voyager 2 llegó 4 meses después, el 9 de julio de 1979, pasando a 570.000 kilómetros. Entre las dos se enviaron más de 33.000 fotografías de Júpiter y sus lunas mayores. Descubrieron volcanes activos en Io, lo cual era completamente inesperado. La astrónoma Linda Moravito fue quien notó el primer penacho volcánico en una imagen de la Voyager 1, días después del sobrevuelo. Lo encontró buscando estrellas de fondo para calibrar la posición de la nave. En una de las imágenes, el borde de Io parecía tener una excrescencia extraña. Resultó ser un volcán en plena erupción, lanzando material a más de 200 kilómetros sobre la superficie. Hasta ese momento, la Tierra era el único cuerpo del sistema solar conocido por tener vulcanismo activo. De pronto, una luna helada de Júpiter se incorporó a la lista. Las Voyager confirmaron también la existencia de un anillo delgado alrededor de Júpiter. Encontraron rayos en su atmósfera. Comenzaron a redibujar todo lo que sabíamos del sistema solar exterior. Cuando llegaron a Saturno, la historia se repitió en otra clave. La Voyager 1 alcanzó Saturno en noviembre de 1980. La Voyager 2 llegó en agosto de 1981. Las imágenes de los anillos sorprendieron a todos. Lo que parecían unos pocos anillos suaves, vistos desde la Tierra, resultaron ser miles de anillos individuales, separados por brechas que parecían imposibles. La Voyager 1 fue desviada deliberadamente para hacer un sobrevuelo cercano de Titán, la luna más grande de Saturno, conocida por tener una atmósfera densa. Esa decisión costó algo. La trayectoria que la llevó a Titán también la sacó del plano de la eclíptica, lanzándola hacia arriba, en un ángulo que descartaba cualquier visita futura a Urano o Neptuno. La Voyager 1, después de Saturno, ya no podría visitar más planetas. Su misión planetaria terminaba ahí, pero su misión real, aunque nadie lo sabía aún, apenas estaba empezando. La Voyager 2, en cambio, siguió. Visitó Urano en enero de 1986, descubriendo un planeta inclinado sobre su lado, con un campo magnético tan extraño que parecía una broma cosmológica. El campo magnético de Urano está inclinado 59 grados con respecto al eje de rotación y desplazado del centro del planeta. Nadie había visto algo así. La Voyager 2 también descubrió 10 nuevas lunas alrededor de Urano y un sistema completo de anillos delgados. Llegó a Neptuno el 25 de agosto de 1989. Pasó a 3.408 millas sobre el polo norte del planeta, la aproximación más cercana que hizo a cualquier mundo desde su lanzamiento. Allí descubrió otros 6 lunas nuevas, anillos oscuros, y la más grande de las lunas, Tritón,
con géiseres de nitrógeno helado activos en su superficie. Después de Neptuno, la trayectoria la inclinó hacia el sur, fuera del plano del sistema solar. La gran gira de los planetas exteriores había concluido. Lo que comenzaba era la misión interestelar. En 1989, la NASA renombró formalmente la fase siguiente, Voyager Interstellar Mission. El objetivo, ahora, era llegar al borde mismo, salir. Antes de hablar de lo que encontraron, hay que entender qué andaban buscando y qué tecnología llevaban a bordo. Esto importa porque buena parte del drama de los descubrimientos posteriores tiene que ver con qué instrumentos seguían vivos y cuáles habían fallado. Las dos Voyager fueron diseñadas originalmente para una misión de 5 años. 5. Sus diseñadores en JPL, dirigidos por John Cassani como gerente de proyecto, eligieron componentes que sobrevivieran al entorno duro del sistema solar exterior, donde la luz solar es 900 veces más débil que en la Tierra y las temperaturas pueden caer cerca del cero absoluto. Pero ningún ingeniero esperaba que las naves siguieran funcionando casi 50 años después. Cada Voyager lleva 3 generadores termoeléctricos de radioisótopos, conocidos por sus siglas como RTG. Un RTG no es un reactor nuclear. Es un dispositivo más simple y más confiable. Contiene una pastilla de plutonio 238, un isótopo radiactivo. Ese plutonio se descompone naturalmente, emitiendo partículas alfa. Cada partícula alfa, al frenarse, calienta la cápsula que la rodea. Ese calor se convierte en electricidad mediante termopares. No hay piezas móviles. No hay fluido circulando. Solo plutonio caliente, metal frío, y la diferencia entre ambos generando una corriente. Es un diseño elegante, casi primitivo en su simplicidad, pero brutalmente confiable. Al lanzamiento, los RTG de cada Voyager producían unos 470 vatios de potencia eléctrica, es decir, menos de lo que consume una secadora doméstica. Ese era todo el presupuesto energético de cada nave. El plutonio 238 tiene una vida media de aproximadamente 87.7 años. Eso significa que la pastilla pierde la mitad de su radiactividad cada 87 años. Pero la potencia eléctrica que se puede extraer de ella cae más rápido, porque los termopares también se degradan con el tiempo. En la práctica, cada Voyager pierde unos 4 vatios de potencia cada año. En 2026, esto es ya casi medio siglo de pérdida acumulada. Las naves generan ahora menos de la mitad de la potencia con la que partieron. Para mantenerlas vivas, los ingenieros han ido apagando, uno por uno, los instrumentos que ya no son indispensables, y también los calentadores que mantienen tibios los componentes electrónicos. Esto último es delicado. Si las líneas de combustible que orientan la antena hacia la Tierra se enfrían demasiado, la hidracina se congela y la antena queda apuntando al espacio vacío. Si eso ocurre, la comunicación termina para siempre. Hay 10 instrumentos científicos idénticos en cada nave, aunque no todos siguen activos. Los relevantes para la historia que estamos contando son 4. El primero es el subsistema de ondas de plasma, conocido como PWS. Este instrumento detecta oscilaciones eléctricas en el plasma circundante. No mide directamente la densidad del plasma, pero la calcula a partir de la frecuencia a la que oscila. Es una forma indirecta, pero precisa. Iba a resultar crucial para la Voyager 1. El segundo es el experimento de plasma, conocido como PLS, desarrollado por el MIT en los años 70. Este instrumento sí mide directamente la velocidad, dirección y densidad del plasma frío. En la Voyager 1, el PLS falló justo después del encuentro con Saturno, en 1980. La Voyager 1 quedó, en términos de medir plasma, parcialmente ciega. En la Voyager 2, el PLS sobrevivió. Esa diferencia, aparentemente menor, definió cómo interpretamos lo que cada una encontró,
El tercer instrumento es el Subsistema de Rayos Cósmicos, CRS, que cuenta las partículas energéticas de origen galáctico que penetran desde fuera del sistema solar. Y el cuarto es el magnetómetro, que mide la dirección y la intensidad del campo magnético circundante. A esos cuatro hay que sumar el LSP, el detector de partículas cargadas de baja energía, que mide partículas en el rango de los miles de electronvoltios. Este instrumento, montado sobre un motor que lo rota cada 192 segundos para barrer todas las direcciones, fue clave para detectar el cambio cuando una Voyager cruzaba la frontera. La razón es simple: dentro de la heliofunda dominaban las partículas de origen solar, que la Voyager veía en gran número. Fuera, esas partículas desaparecían y eran reemplazadas por rayos cósmicos galácticos, mucho más energéticos. El LECP medía esa transición. Ahora, una observación que merece pausa. Estos instrumentos fueron diseñados para misiones a Júpiter y Saturno. Nadie los pensó como herramientas para medir el medio interestelar. La idea de la heliopausa existía teóricamente en los años 70, pero nadie sabía a qué distancia estaría ni cómo se vería. El PWS fue construido para escuchar las ondas eléctricas en la magnetosfera de Júpiter, donde los rayos atmosféricos producen señales fuertes y caóticas. El que ese mismo instrumento, 35 años después, terminara siendo el único capaz de confirmar que la Voyager 1 había salido del refugio del Sol, es uno de esos accidentes felices de la ingeniería. Algo curioso es que los instrumentos más sencillos, los que medían cantidades fundamentales con poca interpretación, fueron los que mejor envejecieron. Los más sofisticados, los espectrómetros, las cámaras, los polarímetros, fueron apagados hace décadas para ahorrar energía. Lo que quedó vivo fue lo elemental: conteo de partículas, frecuencia de oscilación, dirección del campo magnético. Como si el envejecimiento de la nave la hubiera reducido, poco a poco, a una serie de sentidos básicos: tacto, olfato, oído, lo justo para sentir el medio que la rodea. Hay otro detalle de ingeniería que vale la pena mencionar. La computadora central de cada Voyager tiene 69 kilobytes de memoria. 69. 70 veces menos que un teléfono móvil de los años 90. 100.000 veces menos que un teléfono moderno. Esa computadora ha sido reprogramada en el aire mientras la nave volaba, decenas de veces. Cuando los ingenieros decidieron, después del encuentro con Saturno, que la nave necesitaba nuevas capacidades para sobrevivir más tiempo, le enviaron parches de software. Cuando descubrieron que el detector de plasma de la Voyager 2 estaba dando lecturas raras en 2010, le enviaron correcciones. Es como mantener vivo un coche de los años 70 sin haberlo tocado nunca con la mano, solo enviándole instrucciones por radio. Lo extraordinario no es que las naves duren tanto, es que un grupo de personas, generación tras generación, las haya cuidado tan bien. El concepto de heliopausa no nació con las Voyager. La idea de que el Sol crea una burbuja de influencia magnética que se extiende mucho más allá de los planetas viene de los años 50. El físico Eugene Parker, en 1958, predijo la existencia de un viento solar continuo, un flujo de partículas cargadas, principalmente protones y electrones, expulsado por la corona solar. Su artículo fue inicialmente rechazado por revisores que consideraron la idea improbable. Parker tuvo que luchar para publicarlo. Cuando finalmente apareció en el Astrophysical Journal, propuso que el Sol no estaba simplemente rodeado por una atmósfera estática, sino que estaba expulsando materia continuamente. Esa materia, ese viento, se mueve a velocidades de entre 300 y 800 kilómetros por segundo, dependiendo de la actividad del Sol. Donde el viento solar choca con la materia que llena el espacio entre las estrellas, el llamado medio interestelar, debería formarse una frontera. Una pared invisible. Un lugar donde el aliento del Sol se equilibra con la presión del exterior.
Esa frontera se llama heliopausa. La región interior, donde el viento solar todavía manda, es la heliosfera, y el Sol arrastra esa burbuja consigo mientras se mueve a través de la galaxia. La Vía Láctea es vasta, y nuestro Sol orbita su centro a unos 220 kilómetros por segundo. En el camino, atraviesa nubes de gas, regiones de polvo, zonas de mayor o menor densidad. La nube concreta que estamos atravesando ahora se llama nube interestelar local. Tiene unos 30 años luz de diámetro y forma parte de una estructura más grande conocida como la burbuja local, una cavidad de gas de baja densidad excavada hace millones de años por explosiones de supernovas cercanas. La heliosfera, entonces, es una burbuja dentro de una nube dentro de una burbuja más grande. 3 niveles de refugio, uno dentro del otro. Calcular dónde debería estar la heliopausa no es trivial. La presión del viento solar disminuye con el cuadrado de la distancia al Sol. La presión del medio interestelar es aproximadamente constante en escalas locales. En algún punto, las dos se igualan. Pero ese punto cambia. El Sol tiene un ciclo de actividad de unos 11 años, conocido por las manchas solares que aparecen y desaparecen. Cuando el Sol está activo, el viento solar es más fuerte y la heliosfera se infla. Cuando el Sol está calmo, el viento se debilita y la heliosfera se encoge. Hay un retraso de aproximadamente 2 años y medio entre los cambios solares y los cambios en la heliopausa, simplemente porque la información tarda en propagarse hacia afuera. Eso significa que la frontera del sistema solar respira, se infla y se desinfla en ciclos. No es una pared estable, es una pared viva. Hagamos un cálculo concreto. Una unidad astronómica, una UA, es la distancia media entre la Tierra y el Sol, unos 150 millones de kilómetros. Neptuno orbita a unas 30 UA del Sol. Plutón, en su punto más lejano, llega a unas 49 UA. Cuando los teóricos de los años 70 y 80 intentaban estimar dónde debería estar la heliopausa, sus números variaban enormemente. Algunos predecían 50 UA, otros 100, otros hasta 200. La incertidumbre era brutal, y la única forma de saberlo con precisión era enviar algo allí. En 1993, Donald Gurnett, en la Universidad de Iowa, publicó un análisis de pulsos de radio detectados por las Voyager. Gurnett y sus colegas argumentaron que esos pulsos provenían de la colisión de tormentas solares con la heliopausa. Calcularon que la heliopausa debería estar entre 116 y 177 UA del Sol. Esa predicción, hecha 20 años antes del cruce, terminó siendo notablemente precisa. La Voyager 1 cruzó el primer hito conocido como choque de terminación, donde el viento solar se desacelera bruscamente al encontrarse con la presión interestelar en diciembre de 2004, a unas 94 UA del Sol. La Voyager 2 cruzó el mismo choque en septiembre de 2007, a 84 UA. Ya esa diferencia, casi 10 UA, fue una sorpresa. Las dos naves estaban viajando en direcciones distintas, pero la heliosfera no era simétrica. Estaba abollada. Después del choque de terminación, ambas naves entraron en una región llamada la heliofunda, donde el viento solar se mueve más lentamente y de manera más caótica, presionado contra la frontera exterior. Esa heliofunda resultó tener un grosor de aproximadamente 30 a 35 UA, otra cifra que sorprendió a los modelos previos. Lo que estaba claro es que la heliosfera era más compleja de lo que cualquiera había imaginado. El 25 de agosto de 2012, mientras la Voyager 1 estaba a 121.6 UA del Sol, los instrumentos comenzaron a registrar algo extraño. Las partículas energéticas de origen solar, que se habían mantenido a un nivel relativamente constante durante años, cayeron casi a cero en cuestión de días.
Simultáneamente, los rayos cósmicos galácticos, las partículas que vienen del exterior, aumentaron por un factor de aproximadamente 3. Era una transición abrupta. Los datos parecían decir, de manera inequívoca, que la nave había salido. Pero había un problema. El campo magnético, según el magnetómetro, no había cambiado de dirección. Si la Voyager 1 había cruzado la heliopausa, el campo magnético debería haber rotado, alineándose con el campo magnético del medio interestelar. No lo hizo. La rotación fue de apenas unos 20 grados, muy lejos de los 60 a 90 grados que los modelos predecían. La controversia comenzó. Algunos científicos del equipo, encabezados por Stamatios Krimigis del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins, dijeron, sí, hemos cruzado, las partículas son la prueba. Otros, encabezados por Leonard Fisk de la Universidad de Michigan y George Glockler, dijeron no, no hemos cruzado, el campo magnético es la prueba contraria. Era una disputa real, publicada en revistas serias, defendida en conferencias. Sin un instrumento de plasma funcional, la Voyager 1 no podía medir directamente la densidad del medio que la rodeaba, y esa medición habría sido decisiva. Durante meses, nadie supo con certeza dónde estaba realmente la nave. La resolución llegó por una vía indirecta. Donald Gurnett, ya mencionado, era el investigador principal del subsistema de ondas de plasma. En abril de 2013, su equipo detectó algo que no esperaban: oscilaciones de plasma a una frecuencia de 2.6 kHz. Esas oscilaciones se producen cuando un haz de electrones energéticos atraviesa el medio circundante y excita ondas en él. La frecuencia exacta de las oscilaciones depende, de manera matemáticamente directa, de la densidad de electrones del medio. Cuando Gurnett y sus colegas hicieron las cuentas, el resultado fue inequívoco. La densidad de electrones era de aproximadamente 0.08 electrones por centímetro cúbico, posteriormente corregido a 0.11. Esa densidad era unas 40 veces mayor que la densidad típica dentro de la heliofunda, que ronda 0.002 electrones por centímetro cúbico. Solo podía significar una cosa: la Voyager 1 estaba en el medio interestelar. Gurnett hizo una declaración que se citaría después en docenas de papers y artículos. Dijo que cuando él y su equipo vieron las oscilaciones en sus datos, literalmente saltaron de sus asientos. Fue uno de esos momentos en que un instrumento diseñado para medir tormentas eléctricas alrededor de Júpiter, 35 años antes, terminaba dándonos la confirmación de que un objeto humano había cruzado al espacio entre las estrellas. La fecha del cruce, calculada hacia atrás a partir de los datos, fue el 25 de agosto de 2012. La NASA hizo el anuncio oficial 13 meses después. Esa demora cuenta su propia historia sobre cuán cuidadosos quisieron ser. Cuando una pieza de evidencia desafía un modelo, lo correcto en ciencia no es apresurarse. Es revisar, comparar, replicar, esperar más datos. 13 meses es lo que tomó pasar de "creemos que cruzó" a "podemos afirmarlo". Lo que vino después es donde la historia se vuelve más extraña y más interesante. Porque cuando la Voyager 1 empezó a transmitir datos del medio interestelar, varias cosas no encajaron con lo que se esperaba. Algunas eran sorpresas pequeñas, otras forzaron a los modelos a revisarse desde cero. Aquí es donde conviene avanzar con paciencia, porque cada hallazgo se construye sobre el anterior. El primer hallazgo, ya mencionado, fue la densidad del plasma. Era unas 40 veces mayor que dentro de la heliofunda. Eso confirmó el cruce. Pero la cifra exacta, alrededor de 0.11 electrones por centímetro cúbico, era ligeramente más alta que las predicciones más tempranas. Algunos modelos esperaban 0.05, otros 0.1.
La medida estaba en el extremo alto del rango, pero no fuera de él. Eso, por sí solo, no fue alarmante, pero abrió una pregunta. Si la densidad estaba en el extremo alto, quizás el medio interestelar local era más denso de lo que se creía. Quizás había estructuras más concentradas en regiones específicas. Quizás la Voyager 1 había cruzado en un lugar particularmente denso por accidente. El segundo hallazgo sí fue más perturbador. La densidad seguía aumentando a medida que la Voyager 1 se alejaba. Cada año, los datos mostraban un plasma un poco más denso. Esto era inesperado. Si la nave estaba ya en el medio interestelar, la densidad debería ser aproximadamente constante. La interpretación más coherente fue que la Voyager 1 todavía estaba en una región de transición, una capa que algunos científicos llamaron el depósito o la rampa, donde el plasma interestelar está siendo comprimido por la heliopausa y todavía no alcanza su densidad media. Esa rampa resultó tener al menos varias decenas de UA de grosor. La frontera entre el Sol y la galaxia no es una línea fina, es una región difusa, apretada, viva. Algo curioso es que esa rampa nos obliga a revisar el lenguaje. Cuando decimos borde, solemos imaginar un corte limpio, como el borde de una mesa. Pero la heliopausa no es así. Es más como el borde de una atmósfera. Hay una región interior, una transición progresiva y eventualmente, mucho después, el medio externo limpio. El tercer hallazgo tuvo que ver con el campo magnético. Como ya dijimos, la dirección del campo magnético no cambió tanto como se esperaba al cruzar la heliopausa. Apenas unos 20 grados de rotación, donde se predecían 40 o más. En 2015, Nathan Schwadron y sus colegas en la Universidad de New Hampshire reanalizaron los datos y descubrieron que la dirección del campo magnético seguía rotando lentamente con el tiempo, incluso años después del cruce. Su interpretación fue que la Voyager 1 estaba en una región donde el campo magnético interestelar está deformado por la presencia de la heliosfera, como si la heliosfera, al moverse a través de la galaxia, dejara una huella magnética que se extiende durante decenas de UA fuera de su frontera oficial. La galaxia, en otras palabras, no es indiferente a nuestra presencia. La distorsionamos. Y esa distorsión se siente más allá de donde uno esperaría. Schwadron usó una analogía que ayuda. Si imaginas el campo magnético como una banda elástica estirada alrededor de una pelota de playa, esa banda se desvía alrededor de la heliopausa. La forma del campo magnético, cerca de la pared, está moldeada por la pared. Las líneas de campo no son rectas, curvan, se acomodan. Y mientras la Voyager 1 sigue alejándose, la cantidad de curvatura disminuye. Eventualmente, en algún momento del futuro, la nave debería ver el campo magnético interestelar puro, sin distorsión. Pero todavía no. En 2026, después de 14 años en el medio interestelar, sigue en una región afectada por la presencia del Sol. 14 años. Y todavía no estamos del todo afuera. El cuarto hallazgo fue cuantitativo y casi gracioso por su simplicidad. Los rayos cósmicos galácticos, las partículas que vienen del exterior, aumentaron por un factor de aproximadamente 3 al cruzar. Esto significa que la heliosfera, durante los miles de millones de años que ha existido, ha estado bloqueando alrededor del 70% de la radiación cósmica que de otro modo habría golpeado a los planetas interiores. Edward Stone, el científico jefe de la misión, dijo que esta cifra cambia cómo pensamos sobre la habitabilidad. La vida en la Tierra no se desarrolló bajo el bombardeo crudo de los rayos cósmicos. Se desarrolló bajo el escudo del Sol. Sin esa burbuja, la radiación que golpea la superficie sería mucho mayor, los daños al ADN serían más frecuentes, y la evolución habría seguido caminos distintos si es que lo hubiera hecho. Frente a estos números, uno se siente pequeño, no solo en escala geográfica,
sino en deuda. Toda la vida compleja en este planeta, toda la criatura que respira y piensa, debe parte de su existencia a esa burbuja invisible alrededor del sistema solar. El quinto hallazgo, el más mediático, vino con la Voyager 2 y su instrumento de plasma todavía funcional. El 5 de noviembre de 2018, a 119 UA del Sol, la Voyager 2 cruzó la heliopausa. A diferencia de su gemela, la Voyager 2 pudo medir directamente la temperatura del plasma exterior. Lo que encontró sorprendió a todos. Las predicciones decían que el medio interestelar local, fuera de la heliopausa, debía tener una temperatura de entre 15.000 y 30.000 grados Kelvin. Las mediciones reales mostraron entre 30.000 y 50.000 grados Kelvin. El plasma exterior estaba más caliente de lo esperado, mucho más caliente. Esto se conoció en algunos medios como el muro de fuego o el muro de plasma a 89.000 grados Fahrenheit. Esos titulares un poco sensacionalistas que circularon en 2019. La realidad física es más sutil y más interesante. La temperatura, en física de plasmas, no es lo mismo que el calor. Una temperatura alta significa que las pocas partículas presentes se mueven a velocidades muy altas. Pero si la densidad es muy baja, hay tan pocas partículas que el calor total transferido a un objeto es mínimo. La Voyager 2 atravesó esa región a 30.000 o 50.000 Kelvin sin sufrir daño térmico, simplemente porque el plasma era casi vacío. Es como tener una habitación con 3 moléculas de aire a 1000 grados. Cada molécula está caliente, pero no podrías cocinar nada con ellas. Eso no quita lo extraño. ¿Por qué el plasma justo afuera de la heliopausa está más caliente de lo que predecían los modelos? Es una pregunta abierta. La explicación más aceptada es que ese plasma está siendo comprimido contra la heliopausa, y la compresión calienta. Lo que la Voyager 2 atravesó no es exactamente el medio interestelar puro, es una capa de transición, una región limítrofe donde el plasma interestelar está siendo apretado contra el escudo del Sol. Esa capa fue medida con precisión. Tiene aproximadamente 1.5 UA de grosor antes de la heliopausa y un subborde mucho más fino, de unas 0.06 UA, justo dentro. La densidad del plasma en esa capa es aproximadamente el doble de la densidad típica de la heliofunda. La descripción que terminó imponiéndose, después de 5 artículos publicados simultáneamente en Nature Astronomy en noviembre de 2019, fue que la heliopausa no es una pared, sino un sistema de capas con un comportamiento complejo. Hay un colchón de plasma comprimido afuera. Hay una barrera magnética justo adentro, donde el campo magnético es más intenso de lo esperado, y la transición entre las dos no es brusca, sino estratificada. Aquí conviene detenerse a hacer las cuentas, porque los números que estamos manejando son de los que cuesta sentir. La Voyager 1 cruzó la heliopausa a 121.6 UA del Sol. La Voyager 2 lo hizo a 119 UA, apenas 3 UA más cerca, a pesar de que las dos naves cruzaron en momentos del ciclo solar muy diferentes y en hemisferios opuestos del sistema solar. La Voyager 1 cruzó en el hemisferio norte, a una latitud eclíptica de aproximadamente más 35 grados. La Voyager 2 cruzó en el hemisferio sur, a menos 34 grados. Que la distancia de cruce sea casi idéntica, pese a esas diferencias, fue para Crimmidge's lo más asombroso del segundo cruce. Significa que la heliopausa es más rígida de lo que se suponía, más resistente a las fluctuaciones del viento solar. Y esa rigidez se atribuye al campo magnético interestelar, que resultó ser más fuerte de lo que se esperaba. Esto importa. La presión del viento solar en 2012, cuando cruzó la Voyager 1, era diferente de la presión en 2018, cuando cruzó la Voyager 2. El Sol estaba en distintos puntos de su ciclo de 11 años. Los modelos predecían que la heliosfera, en consecuencia, debía haber estado significativamente más pequeña en 2012 y más grande en 2018, o viceversa.
La diferencia esperada era de unas 10 UA o más. La diferencia observada fue de 3 UA. Esa discrepancia obligó a revisar los modelos. No es el viento solar el que define principalmente el tamaño de la heliopausa. Es la presión exterior, la presión del medio interestelar, sostenida por su campo magnético. Y ese campo magnético interestelar, medido indirectamente a partir de las observaciones de Ibex y Cassini, resultó tener una intensidad de aproximadamente 0.29 nanoteslas, más intenso que las estimaciones más optimistas de los años 90. Ahora hagamos otra cuenta. Una UA son aproximadamente 150 millones de kilómetros. Por lo tanto, 121.6 UA equivalen a aproximadamente 18.240 millones de kilómetros. Si convertimos esa distancia a tiempo de viaje de la luz, son aproximadamente 16.8 horas. Cuando enviamos una señal a la Voyager 1, esa señal demora casi 17 horas en llegar. Si la nave responde inmediatamente, la respuesta tarda otras 17 horas. Una conversación de ida y vuelta requiere casi un día y medio. Y esto solo va a empeorar. Las dos Voyager se mueven a velocidades distintas con respecto al Sol. La Voyager 1 viaja a aproximadamente 17 km por segundo, lo que equivale a unas 3.6 UA por año. La Voyager 2 va más lento, a unos 15.4 km por segundo, o 3.3 UA por año. Para mayo de 2026, la Voyager 1 está a más de 25.300 millones de kilómetros de la Tierra, aproximadamente 170 veces la distancia de la Tierra al Sol. La Voyager 2 está a unos 21.300 millones de kilómetros, casi 142 UA. Estos números, vistos en frío, son enormes, pero se vuelven más comprensibles si se los compara con las distancias estelares. La estrella más cercana al Sol es Próxima Centauri, parte del sistema triple Alpha Centauri, a aproximadamente 4.24 años luz. Un año luz son aproximadamente 63.000 UA. Eso significa que Próxima Centauri está a unos 268.000 UA de nosotros. La Voyager 1, a 170 UA, ha recorrido apenas el 0.06% del camino a la estrella más cercana. Si pudiéramos extrapolar su velocidad, le tomaría aproximadamente 73.000 años llegar a la distancia de Próxima Centauri, aunque ninguna de las Voyager se dirige hacia allá. Hay otro número que conviene poner en perspectiva. El astrónomo Ken Croswell, citando al físico Tom Crimigis, hizo una comparación que vale la pena recordar. Imagina a alguien parado en el centro de los Estados Unidos continentales, que da 3 pasos hacia el Pacífico. Esa persona, en términos relativos, ha recorrido más fracción del trayecto al océano que las Voyager hacia el verdadero borde del sistema solar. Porque más allá de la heliopausa, todavía hay objetos que orbitan al Sol. Cometas, planetoides helados, la región conocida como la nube de Oort, una capa esférica de cuerpos congelados que se extiende quizás hasta 100.000 UA, casi un año y medio luz de distancia. La Voyager 1 no llegará al borde de la nube de Oort hasta dentro de aproximadamente 14.000 a 28.000 años. Si entendemos por sistema solar todo lo que está gravitatoriamente ligado al Sol, las Voyager no han salido. Han salido del refugio magnético del Sol, pero siguen sumergidas en su gravedad. Esto es importante porque cambia la pregunta de qué significa salir. Cuando la prensa anunció en 2013 que la Voyager 1 había abandonado el sistema solar, lo dijo con una imprecisión heredada del lenguaje cotidiano. Los científicos se cuidaron de aclarar la diferencia. La nave había cruzado la heliopausa, había salido de la influencia magnética del Sol, pero no había salido de la jurisdicción gravitacional del Sol. Y esa jurisdicción, hablando en serio, es lo que la mayoría de las personas entiende cuando piensa en sistema solar. Las Voyager están en una zona ambigua, fuera del aliento del Sol,
dentro de su agarre. Uno se queda pensando si hay algo similar en la vida cotidiana, alguna situación humana donde uno esté afuera de algo y todavía dentro de otra cosa más vasta. Y resulta que sí, hay muchas. Pero esa es otra conversación. Hay algo que se siente raro al hacer estas cuentas. La sensación de que las Voyager son simultáneamente muy lejanas y muy cercanas. Lejanas, porque son los objetos más alejados de la Tierra que la humanidad jamás ha producido, y porque cualquier mensaje de ida y vuelta toma más de un día. Cercanas, porque en escala galáctica no se han movido prácticamente nada. Si la galaxia fuera del tamaño de un campo de fútbol, las Voyager habrían recorrido menos de 1 centímetro desde su lanzamiento. Toda esa épica humana de medio siglo, todo ese viaje, toda esa hazaña. 1 centímetro. Es una de esas tomas de conciencia que recalibran lo que entendemos por logros. La humanidad puede hacer cosas grandes, pero la galaxia es más grande. Mucho. Hay un descubrimiento que no se menciona tanto en las noticias y que merece atención. Tiene que ver con la forma de la heliosfera. Durante medio siglo, los modelos asumieron que la heliosfera tenía la forma de una cometa, una cabeza redondeada en el lado del movimiento del Sol a través de la galaxia y una cola larga estirándose detrás, de manera similar a la magnetosfera de la Tierra cuando es golpeada por el viento solar. Esa imagen estaba en todos los libros de texto. La cola de la heliosfera, según se suponía, podía extenderse miles de UA detrás del Sol. Era una cometa galáctica. Las observaciones empezaron a contradecirla. La Interstellar Boundary Explorer, IBEX, una pequeña nave lanzada en octubre de 2008, detectaba átomos neutros energéticos rebotando hacia el interior del sistema solar desde la región de la heliopausa. Su análisis sugería que la cola, en lugar de ser una corriente larga y suave, tenía una estructura compleja, con forma de trébol de 4 hojas. Eso ya era extraño. Pero el golpe duro vino en 2017, cuando un equipo encabezado por Konstantinos Dialinas y Tom Crimigis combinó datos de la Voyager y de la sonda Cassini, que orbitó Saturno entre 2004 y 2017. La Cassini llevaba un instrumento llamado MIMI, originalmente diseñado para estudiar la magnetosfera de Saturno. Pero ese instrumento también podía detectar átomos neutros que llegaban desde mucho más lejos, desde el confín de la heliosfera. Cruzando los datos de Cassini, IBEX y las 2 Voyager, el equipo de Dialinas concluyó algo inesperado. La heliosfera, en lugar de tener una cola larga, parecía ser aproximadamente esférica, o al menos mucho más redondeada de lo que se creía. ¿Por qué? La hipótesis es que el campo magnético interestelar, que resultó ser más intenso de lo que se suponía, deforma la cola y la empuja de regreso hacia la cabeza. La heliosfera, en lugar de fluir como una cometa, queda contenida en una forma más compacta, casi como un balón de playa abollado. No todos están de acuerdo. Otra física, Merav Ofer, de la Universidad de Boston, propuso un modelo diferente, el de Croissant, donde la heliosfera tiene 2 lóbulos extendiéndose detrás del Sol, en lugar de una sola cola. Ofer dijo en una entrevista que su modelo fue inicialmente recibido con hostilidad. Le hicieron críticas duras en cada conferencia donde lo presentó, pero ella mantuvo el argumento. Su modelo y el de Dialinas terminaron convergiendo, en cierto sentido, hacia una imagen donde la heliosfera no tiene una cola larga, sino una forma intermedia entre una esfera y un croissant, un balón abollado, una bolsa magnética asimétrica. La discusión sigue abierta. Lo único que la mayoría de los investigadores acepta hoy es que la imagen de la cometa, esa que aparece en los libros de texto, está incompleta. La heliosfera tiene una geometría que todavía no entendemos bien. Y entender esa geometría importa, porque define cómo la galaxia interactúa con nuestro vecindario. Cuando una nube interestelar más densa choca con la heliosfera,
Su forma determina cómo el escudo se comprime, cuánta radiación logra penetrar, cómo cambian las condiciones para los planetas interiores. La forma de la heliosfera no es un detalle estético, es una variable que afecta la habitabilidad del sistema solar a escalas de tiempo geológicas. Lo extraño es que esta pregunta, la forma de la heliosfera, depende de unas pocas mediciones in situ tomadas por dos naves viejísimas que están en lados opuestos del sistema solar. Solo 2 puntos de datos. Imagina que quisieras determinar la forma exacta de una catedral midiendo el grosor de la pared en 2 lugares. No es suficiente. Para resolverlo, la NASA está desarrollando una misión llamada IMAP, Interstellar Mapping and Acceleration Probe, programada para lanzarse este 2026. IMAP no irá a la heliopausa. Se quedará cerca de la Tierra, en el punto lagrangiano 1 entre la Tierra y el Sol, midiendo átomos neutros que llegan desde la frontera, igual que IBEX, pero con resolución mucho mayor. Es una forma indirecta de cartografiar la pared, leyendo los ecos que rebotan. Hasta que tengamos misiones que lleguen físicamente al borde, IMAP es lo que hay. Hay propuestas para misiones más ambiciosas. La idea de un Interstellar Probe ha estado circulando en las academias durante décadas. Sería una nave dedicada específicamente a alcanzar la heliopausa y cruzarla con instrumentos modernos, no con tecnología de los años 70. Llevaría un detector de plasma funcional. Llevaría cámaras capaces de fotografiar el medio interestelar. Llevaría espectrómetros para analizar la composición exacta del gas circundante. El plan más serio, propuesto por el Laboratorio de Física Aplicada de Johns Hopkins, contempla un lanzamiento alrededor de la década de 2030, una misión de 50 años y un objetivo final de alcanzar 1000 UA del Sol. Es decir, casi 10 veces más lejos que las Voyager actuales. La nave, si se construye, será operada por personas que aún no han nacido. Sus diseñadores actuales no verán los datos que envíe desde la mayor parte de su trayecto. Es ciencia para tataranietos. Hay algo profundamente conmovedor en pensar en personas que diseñan misiones cuyos resultados nunca verán. Eso requiere una clase de paciencia que no es común. Lo curioso es que ese tipo de paciencia no es nuevo. Las catedrales medievales se construyeron durante siglos. Los arquitectos que las diseñaron sabían que morirían antes de verlas terminadas. La ciencia moderna, en sus mejores momentos, hereda esa misma actitud. Plantar árboles cuya sombra otros disfrutarán. Diseñar sondas cuyos datos otros analizarán. Las Voyager son hijas de esa actitud. Y las misiones que las sucedan, cuando las haya, también lo serán. Detengámonos un momento en el costo humano de mantener vivas estas naves. Es una historia que rara vez se cuenta. En la NASA, un grupo pequeño de ingenieros en JPL ha pasado décadas, literalmente décadas, cuidando estas 2 misiones. Suzanne Dodd, la actual gerente del proyecto, ha trabajado en Voyager desde los años 80. Linda Spilker, que era una joven científica planetaria cuando las naves cruzaron Saturno, hoy es la científica del proyecto. Edward Stone, el primer científico jefe, mantuvo el cargo durante 52 años hasta su muerte en junio de 2024. Cuando alguien se une al equipo Voyager, no es como unirse a un proyecto cualquiera, es unirse a una continuidad que cruza generaciones. Y esos ingenieros han tenido que aprender, de manera dolorosa, a despedirse de instrumentos. Las cámaras de la Voyager 1 fueron apagadas en 1990, después de tomar la famosa foto del punto azul pálido de la Tierra, sugerida por Carl Sagan. El espectrómetro ultravioleta dejó de funcionar. El polarímetro fotométrico fue desactivado. Los calentadores de varios instrumentos fueron apagados, dejando que esos instrumentos se enfriaran a temperaturas muy por debajo de su rango de diseño. Asombrosamente, algunos siguieron funcionando. El magnetómetro, por ejemplo,
Siguió enviando datos incluso cuando su temperatura cayó muy por debajo de lo que sus diseñadores hubieran considerado seguro. La nave, simplemente, era más resistente de lo que nadie había anticipado. En febrero de 2025, el equipo apagó el subsistema de rayos cósmicos en la Voyager 1. En marzo del mismo año, apagó el detector de partículas cargadas de baja energía en la Voyager 2. En abril de 2026, hace apenas unas semanas, apagó el LX de la Voyager 1. Cada decisión fue precedida por reuniones de meses, donde los ingenieros y científicos negociaron qué instrumento perder, sopesando el valor científico contra el costo energético. Hoy, en mayo de 2026, la Voyager 1 tiene apenas 2 instrumentos científicos activos, el magnetómetro y el subsistema de ondas de plasma. La Voyager 2 tiene 2, el magnetómetro y el experimento de plasma. 4 instrumentos activos en total, repartidos entre 2 naves, después de casi 49 años de viaje. Hay un proyecto en marcha llamado, internamente, el Big Bang. La idea es reconfigurar simultáneamente varios sistemas de las 2 naves para reducir su consumo eléctrico, ganando posiblemente algunos años más de operación. La estrategia se probará primero en la Voyager 2, porque está más cerca y porque la latencia de comunicación es menor. Si funciona, se aplicará a la Voyager 1. Si no funciona, se intentará algo más. Lo que el equipo no hará nunca es declarar el fin de misión voluntariamente. Las Voyager terminarán cuando ya no haya energía para mantener viva la antena de comunicación con la Tierra. Cuando eso ocurra, las naves seguirán físicamente ahí, en el medio interestelar, viajando en silencio para siempre. Pero nosotros dejaremos de oírlas. Las estimaciones varían. Algunos dicen 2030, otros mediados de la década de 2030. Mucho depende de imprevistos. En 2010, un rayo cósmico golpeó la memoria de la Voyager 2, causando que enviara datos incomprensibles durante un tiempo. En 2024, la Voyager 1 estuvo en silencio durante 5 meses después de que otro rayo cósmico, probablemente, dañara un chip. Esos eventos son parte de lo que Alan Cummings, físico de Caltech, que trabaja con Voyager desde el lanzamiento, llamó esquivar balas allá afuera. Cada año en el medio interestelar, las naves reciben más radiación galáctica. Cada año, la probabilidad de que un solo rayo cósmico golpee algo crítico aumenta un poco. La supervivencia de las Voyager es una negociación constante con la estadística. Pensar en el equipo es importante. Los ingenieros de JPL, en su mayoría, no son personas famosas. No salen en los noticieros. No reciben aplausos cuando una decisión técnica salva la nave por enésima vez. Pero esos son los que saben, por experiencia, cuándo subir un voltaje, cuándo bajarlo, cuándo arriesgarse a girar la antena, cuándo dejarla quieta. Cuando la Voyager 1 enviaba Gibberish en 2024, fue un equipo pequeño, dirigido por una ingeniera llamada Linda Spilker y un grupo de especialistas en software, el que pasó 5 meses analizando bit por bit lo que la nave intentaba decir. Descubrieron que un chip se había dañado. Reescribieron el código de la nave para evitar usar la región de memoria afectada. Le enviaron el parche. Esperaron. 23 horas después, la Voyager 1 respondió con datos limpios. El equipo aplaudió en silencio. Nadie más se enteró en su momento. Hay algo profundamente conmovedor en ese tipo de victoria invisible. Hay algo profundamente conmovedor en pensar que 2 máquinas hechas en los años 70, con tecnología que hoy consideramos primitiva, son ahora las cosas más resistentes que la humanidad ha construido. Su computadora central tenía 69 kilobytes de memoria, 70 veces menos que un teléfono móvil de los años 90. Su procesador funcionaba a una velocidad similar a la de las primeras consolas de videojuegos. Y aún así, después de 49 años, 2 de ellas siguen vivas. Han sobrevivido al final de la Guerra Fría, a la caída del muro de Berlín, al nacimiento de Internet,
al teléfono inteligente, a la inteligencia artificial, a 3 generaciones de científicos en JPL. Mientras leo estos datos, las Voyager siguen enviando, en este preciso momento, una señal de aproximadamente 23 vatios de potencia. Una señal tan tenue cuando llega a la Tierra que requiere las antenas de 70 metros de la red de espacio profundo para captarla. Esa red incluye estaciones en Goldstone, California, Madrid, España, y Canberra, Australia. 3 puntos en el planeta, separados por unos 120 grados de longitud, para que siempre haya al menos una estación con visibilidad directa de las Voyager. Todo el sistema, construido durante décadas, existe para que esos 23 vatios sigan siendo audibles. Ahora, un retorno a lo que las Voyager realmente revelaron. Más allá de la densidad, la temperatura, el campo magnético y los rayos cósmicos, hay un puñado de descubrimientos más sutiles que merece la pena examinar. El primero tiene que ver con la turbulencia interestelar. Durante mucho tiempo se pensó que el medio interestelar local era relativamente uniforme, una sopa difusa de hidrógeno y helio ionizado con pequeñas variaciones aleatorias. Los datos de la Voyager 1, después de varios años en el medio interestelar, mostraron que no es así. Hay fluctuaciones en la densidad del plasma a escalas de fracciones de UA. Hay ondas de plasma persistentes, descubiertas en 2017 por un equipo encabezado por Stella Oker, entonces estudiante de doctorado en Cornell. Esas ondas son débiles, casi imperceptibles, pero permiten medir la densidad del plasma de manera continua, no solo cuando una tormenta solar pasa por la nave. Es una técnica nueva, posibilitada por el hecho de que la Voyager 1 sigue allí, escuchando. El descubrimiento de Oker es uno de esos casos donde una nave vieja sigue dando frutos científicos nuevos. La Voyager 1, 35 años después de su diseño, estaba registrando un fenómeno que sus diseñadores no habían previsto. Una emisión débil, de banda estrecha, alrededor de la frecuencia de oscilación natural del plasma local. La interpretación de Oker fue que esas emisiones provienen de fluctuaciones térmicas en el medio interestelar, oscilaciones de baja amplitud que se mantienen siempre activas, sin necesidad de tormentas solares para excitarlas. Si esa interpretación es correcta, significa que la Voyager 1 puede medir la densidad del plasma interestelar de manera continua durante el resto de su vida útil. Es una capacidad que nadie había anticipado. La nave envejeció, pero al envejecer, descubrió un sentido nuevo. Algo curioso es que esos descubrimientos tardíos suelen ser los más limpios. Cuando ya no hay otros instrumentos compitiendo por ancho de banda, los pocos que quedan dan lecturas más estables, más continuas, más coherentes. La sencillez tiene su recompensa. El segundo descubrimiento sutil tiene que ver con eventos transitorios. En varias ocasiones, después del cruce, la Voyager 1 detectó perturbaciones que parecían propagarse a través del medio interestelar. Algunas de esas perturbaciones fueron rastreadas hasta tormentas solares ocurridas años antes en el Sol. Una eyección de masa coronal, en 2014, generó una onda de presión que viajó hacia afuera durante meses, atravesó la heliopausa y eventualmente llegó a la Voyager 1, donde fue detectada como una compresión leve del plasma circundante. Esto significa que el Sol, incluso desde tan lejos, todavía influye en la nave. La frontera entre el Sol y la galaxia es porosa. Las dos regiones no están completamente aisladas. Hay flujos de partículas, ondas de presión, incluso campos magnéticos que se filtran a través de la heliopausa en ambas direcciones. Una región afecta a la otra y la otra a la una, en una conversación lenta y mutua que ningún modelo había anticipado en su complejidad. El tercer descubrimiento tiene que ver con lo que la Voyager 2 vio justo antes y justo después de cruzar la heliopausa. Su instrumento de plasma, vivo y funcional, registró una capa muy delgada de plasma justo dentro de la heliopausa, donde la velocidad del viento solar se reducía bruscamente, su densidad aumentaba y su temperatura se elevaba.
Esa capa interna tenía un grosor de apenas 0.06 UA, alrededor de 9 millones de kilómetros, prácticamente nada en escala interestelar. Es como una membrana fina al final de la burbuja, donde el viento solar muere y se transforma en otra cosa. Justo afuera, otra capa, más gruesa, de 1.5 UA, donde el plasma interestelar está siendo comprimido contra la pared. Y entre las dos, la heliopausa propiamente dicha, que la Voyager 2 atravesó en menos de un día. Lo que estos detalles dibujan es una imagen muy distinta a la del libro de texto. La heliopausa no es una pared. Es un sistema de capas. Y en cada capa, el plasma se comporta de manera diferente. Hay corrientes. Hay ondas. Hay reconexión magnética, ese proceso por el cual las líneas de campo magnético de orígenes distintos se rompen y se reconectan, liberando energía. La Voyager 1, en uno de sus periodos en la región de transición, detectó signaturas de reconexión magnética que algunos investigadores interpretaron como evidencia de que estaba en un evento de transferencia de flujo, una región donde las líneas magnéticas del Sol se conectaban con las líneas del medio interestelar a través de pequeños túneles efímeros. Esa interpretación sigue siendo controversial, pero lo que está claro es que la frontera entre el Sol y la galaxia es un lugar dinámico, no un muro estático. El cuarto descubrimiento, más reciente, tiene que ver con la composición química. Aunque las Voyager no llevan espectrómetros activos capaces de analizar moléculas individuales, los datos indirectos, combinados con observaciones espectroscópicas de estrellas cercanas, permiten reconstruir la composición del medio interestelar local. Es predominantemente hidrógeno, alrededor del 90%, y helio, alrededor del 9%, con trazas de elementos más pesados. La temperatura promedio es de alrededor de 7000 grados Kelvin, lo que confirma que estamos en una región relativamente cálida del medio interestelar. La densidad media es baja, alrededor de 0.1 electrones por centímetro cúbico, lo que hemos confirmado in situ. Y hay polvo, microscópico, granos de silicato, de hielo, de carbono, dispersos. Las Voyager los están atravesando ahora mismo. Cada partícula de polvo que choca con la nave es un evento detectable. La densidad de polvo es tan baja, sin embargo, que ningún daño significativo se acumula a corto plazo. Pero a escalas de millones de años, esa misma erosión, lenta, persistente, irá lijando suavemente la superficie de las naves. Hay algo en todo esto que conviene explicitar. Los datos que recibimos de las Voyager son, para los científicos que los leen, una cantidad ridículamente pequeña por estándares modernos. Una sonda en órbita marciana puede transmitir gigabytes por día. Las Voyager, debido a la distancia y la potencia limitada, transmiten apenas unos cuantos cientos de bits por segundo. La velocidad de transmisión real ha ido bajando con los años, a medida que la potencia disminuye y los receptores en la Tierra hacen lo que pueden. Hoy, recibir un día completo de datos de Voyager 1 es, en términos de información cruda, equivalente a leer un par de páginas de texto. Pero esos pocos bits son los únicos bits que tenemos de esa parte del universo. No hay otra fuente. No habrá otra fuente hasta que enviemos otra misión, y eso podría tardar décadas. Esto le da a los datos de Voyager un peso desproporcionado. Cada medición es única. Cada partícula contada es un dato que, si se pierde, no se puede recuperar nunca. Por eso los científicos del equipo, cuando hablan del Big Bang, de los apagones de instrumentos, de la pérdida progresiva de capacidades, hablan con una mezcla de calma profesional y duelo anticipado. Saben que están viendo el final de algo irrepetible. Y saben que los datos que las Voyager recolecten en sus últimos años serán los primeros datos jamás obtenidos de regiones del universo cada vez más lejanas. Esa singularidad de los datos cambia el sentido de las controversias científicas. Cuando dos físicos discuten sobre si la heliopausa es esférica o tiene cola, no están discutiendo sobre lo que cualquier laboratorio puede medir.
Están discutiendo sobre lo que un puñado de instrumentos viejos en 2 naves frágiles ha medido. Esa fragilidad de la evidencia es, paradójicamente, lo que hace tan valioso cada bit. Es también lo que hace tan urgente cada decisión de apagar un instrumento. Un instrumento apagado es una ventana cerrada, posiblemente para siempre. Hay otra dimensión, más humana, de la misión que merece pausa. Las Voyager fueron lanzadas durante la Guerra Fría. Carl Sagan, cuando supervisó el contenido del disco dorado, lo hizo en un mundo donde las superpotencias tenían apuntados miles de cabezas nucleares unas contra otras. La intención del disco, según el propio Sagan, era hablar al futuro. Era decirle a quien lo encontrara, dentro de 1.000 millones de años, que la civilización que lo lanzó existió, que tuvo problemas, que también tuvo música, que escribió, cantó, lloró, amó, que cuando alguien grabó un electroencefalograma de una mujer enamorada, esa mujer estaba pensando en un hombre concreto. El disco está hecho para sobrevivir, en condiciones de vacío interestelar, alrededor de 1.000 millones de años. Eso es más tiempo que la edad de la mayoría de las especies en la Tierra. Es más tiempo que el que llevará el Sol en convertirse en una gigante roja. Cuando el Sol consuma su hidrógeno y empiece a expandirse, dentro de unos 5.000 millones de años, las Voyager probablemente seguirán existiendo. Cuando la Tierra sea engullida por el Sol moribundo, las Voyager seguirán en algún rincón de la galaxia. Cuando el sistema solar deje de existir como tal, los discos de oro seguirán siendo legibles. Es difícil imaginar otro objeto humano que tenga esa permanencia. Pensemos un momento en la asimetría de esa supervivencia. La humanidad ha producido innumerables objetos, edificios, libros, esculturas, ciudades enteras. Casi todos serán polvo dentro de 10.000 años. La pirámide de Giza, una de las construcciones humanas más duraderas, tiene unos 4.500 años y ya está erosionada. La Estatua de la Libertad, en condiciones óptimas, durará quizás unos pocos miles de años más. Los libros se desintegran. Los archivos digitales son frágiles, pero los discos de las Voyager, en el vacío interestelar, donde no hay erosión por agua, ni microorganismos, ni temperaturas extremas, podrían seguir siendo legibles cuando ya no quede nadie capaz de leerlos. Hay algo profundamente conmovedor en esa asimetría. Lo más duradero que hemos hecho está, justamente, en el lugar más vacío. Cuando alguien me pregunta ¿qué es lo que más me sorprende de las Voyager?, suelo responder esto. No es la distancia, no es la longevidad, es la combinación de esas dos cosas con la fragilidad institucional. Las Voyager son fuertes, pero el equipo que las cuida es pequeño. Es un grupo de 50 o 60 personas, distribuidas entre JPL, Caltech, Iowa, Johns Hopkins. Si por alguna razón ese grupo dejara de existir, las naves seguirían volando, pero nadie sabría cómo interpretar sus datos. Toda la inteligencia institucional, todo el conocimiento de cómo funcionan las naves, está en cabezas humanas. Cuando esas cabezas se jubilan, se transmite el conocimiento a la siguiente generación. Pero no hay garantías. Si una crisis presupuestaria seria afectara a la NASA, las Voyager podrían apagarse antes de que su energía se agote. Eso no ha ocurrido. Pero no es imposible. Aquí conviene hacer una pausa para contar lo que las Voyager no hicieron o lo que no encontraron. Esto importa, porque parte de lo que la ciencia hace bien es admitir lo que no sabe. Las Voyager no encontraron extraterrestres, no encontraron señales artificiales. No encontraron nada que sugiera que el medio interestelar local está habitado o que ha sido visitado. Lo que encontraron fue exactamente lo que esperabas si el universo fuera, en este vecindario, principalmente vacío. Hidrógeno y helio ionizados. Polvo. Rayos cósmicos. Partículas y campos magnéticos. La textura de la galaxia, no sus inquilinos. Tampoco resolvieron preguntas más profundas. ¿De qué está hecha la materia oscura?
¿Por qué la energía oscura empuja al universo a expandirse? ¿Cómo empezó todo? Las Voyager no responden ninguna de esas preguntas. Su trabajo es local. Su trabajo es decirnos cómo se ve nuestro propio refugio cuando se cruza desde adentro. Y eso, modestamente, es lo que hicieron. Pero hay descubrimientos negativos que valen la pena. Las Voyager confirmaron que el medio interestelar local es, en efecto, una nube de gas relativamente cálido y de baja densidad, lo que se llama la nube interestelar local. La densidad de electrones medida, alrededor de 0.11 por centímetro cúbico, es consistente con las estimaciones derivadas de espectroscopía de estrellas cercanas. Eso es una validación importante. Significa que los métodos indirectos que usamos para mapear el medio interestelar, mirando líneas de absorción en la luz de estrellas a años luz de distancia, son aproximadamente correctos. Sin las Voyager, nunca habríamos podido cotejar. Las Voyager también confirmaron que la heliopausa existe como un objeto físico, no solo como una abstracción matemática. Antes de 2012, había modelos. Después de 2012, hubo evidencia directa. Esa diferencia, evidencia directa versus modelo, es lo que separa a la ciencia especulativa de la ciencia empírica. Y las Voyager también revelaron, casi en negativo, lo poco que sabíamos. La heliopausa resultó ser más compleja, más estratificada, más dinámica de lo que cualquier modelo había predicho. La forma global de la heliosfera sigue en disputa. La conexión magnética entre el Sol y el medio interestelar, lejos de ser una frontera limpia, es un proceso continuo de filtración y reconexión. Cuando los científicos del equipo Voyager hablan de lo que aprendieron, suelen empezar por mencionar lo que no esperaban encontrar. Y eso, en cierto modo, es la mejor recomendación posible para una misión científica. No vino a confirmar lo que sabíamos. Vino a complicarlo. Hay un valor especial en las misiones que complican las cosas. La ciencia avanza más rápido cuando los datos contradicen los modelos que cuando los confirman. Si las Voyager hubieran cruzado la heliopausa y encontrado exactamente lo que los modelos predecían, la misión habría sido un éxito menor. Algo así como confirmar un experimento de laboratorio, pero porque encontraron cosas extrañas, porque las temperaturas eran más altas, porque el campo magnético no rotaba como debía, porque la forma global parecía esférica en lugar de cometaria. La misión obligó a la comunidad científica a reconsiderar décadas de teoría. Esa es una forma valiosa de éxito, tal vez la más valiosa. Hay una observación más, sutil, que merece pausa. Las Voyager nos enseñaron que la naturaleza, cuando se la observa de cerca, casi siempre es más rica de lo que se predijo. Esto es una lección que se repite en todas las áreas de la ciencia. Cuando los primeros astrónomos vieron Júpiter con telescopios mejorados, descubrieron que tenía bandas, manchas, lunas. Cuando los biólogos miraron una gota de agua bajo un microscopio, descubrieron que estaba llena de criaturas. Cuando los físicos golpearon átomos con partículas, descubrieron quarks. La naturaleza, cuando se la mira con instrumentos suficientemente buenos, siempre tiene más capas de las que esperábamos. La heliopausa siguió ese patrón. Se asumía que era una pared. Resultó ser un sistema. Esa es una clase de descubrimiento que, incluso sin titulares dramáticos, importa profundamente. Imagina que pudieras viajar con una de las Voyager. Imagina que tu cuerpo, miniaturizado, estuviera atornillado a la antena, mirando hacia adelante en la dirección del movimiento. Lo primero que notarías es la oscuridad. No la oscuridad poética del cielo nocturno, sino una oscuridad casi absoluta. El Sol sería una estrella entre las estrellas. Brillante, sí, todavía la más brillante del cielo, pero no más grande que un punto. Más allá del Sol, vería las constelaciones que conocemos, pero ligeramente desplazadas, porque desde 25.000 millones de kilómetros la perspectiva cambia un poco. La Tierra, por supuesto, sería invisible.
para la cámara más sensible que tuviéramos hoy, la Tierra desde la posición de la Voyager 1 sería un punto demasiado tenue para distinguir del fondo estelar. El silencio sería absoluto. No hay aire en el medio interestelar, así que no habría sonidos en el sentido habitual, pero las ondas electromagnéticas seguirían pasando por la nave. Si pudieras escuchar las oscilaciones de plasma a 2.6 kHz que detectó Gurnet, oirías un zumbido grave y persistente. Si pudieras escuchar las ráfagas de rayos cósmicos golpeando la electrónica, oirías chasquidos esporádicos, como una llovizna lejana. La nave no sentiría calor, porque el plasma a 50.000 grados Kelvin que la rodea es demasiado tenue para transferir energía térmica significativa. Lo que sí sentiría es soledad geográfica. La estrella más cercana, Próxima Centauri, a más de 70.000 años de viaje a la velocidad actual. Ningún otro objeto humano cercano. La Voyager 2, en otra dirección, ya ni siquiera visible. Y sin embargo, no estaría exactamente sola. Estaría inmersa en algo. En el medio interestelar local, en esa nube de hidrógeno cálido a 7.000 grados Kelvin que llena la región alrededor del Sol. Estaría rozando, físicamente, los mismos átomos que han existido durante miles de millones de años. Los mismos átomos que algún día caerán hacia una estrella distante y ayudarán a formar un planeta nuevo, una biosfera nueva. La Voyager está ahora hecha de la galaxia, o más precisamente, átomo a átomo, va siendo erosionada por la galaxia. Cada microsegundo, una partícula del medio interestelar choca con la superficie de aluminio de la nave. Cada año, la nave pierde unos cuantos átomos por sublimación, unos cuantos electrones por interacción con rayos cósmicos. En 1.000.000 de años, la pérdida será imperceptible. En 1.000 millones, solo el disco de oro y la estructura central seguirán intactos. En 10.000 millones, algo más habrá sido erosionado. Pero el cobre del disco, protegido en su funda de aluminio, seguirá ahí. La Voyager 1 está actualmente dirigida hacia la constelación de Ofiuco. En aproximadamente 40.000 años, pasará a 1.6 años luz de la estrella Gliese 445, una enana roja en la constelación de Camelopardalis. La Voyager 2 está dirigida hacia la constelación de Pavo. En aproximadamente 40.000 años, pasará a 1.7 años luz de la estrella Ross 248, otra enana roja, en Andrómeda. Esas son las únicas estrellas a las que se acercarán en los próximos cientos de miles de años. No las visitarán, no entrarán en sus sistemas planetarios, si es que tienen. Solo pasarán a varios años luz de distancia, cruzando el espacio entre estrellas como un mensaje que nadie lee, porque no hay nadie cerca para leerlo. Cuando uno piensa en esto desde otra perspectiva, aparece algo curioso. Las Voyager son, ahora mismo, las cosas más solitarias que la humanidad ha producido. No hay otra clase de objeto humano que esté tan lejos de cualquier persona que pueda nombrarlo. Y sin embargo, ahí siguen, conectadas por una línea invisible a una sala de control en Pasadena, donde un grupo de personas planea sus próximos comandos. La conexión es frágil, la señal es débil, el retraso es enorme, pero existe. Mientras existan los receptores y las Voyager tengan energía, la galaxia no es completamente indiferente a nosotros. Hay un canal abierto, hay una conversación, muy lenta, muy distante, pero real, entre una civilización en un planeta y dos botellas con mensajes adentro, lanzadas al océano interestelar. Imaginar a una persona acompañando a la Voyager también obliga a pensar en otra dimensión, el tiempo subjetivo. Para la nave, el tiempo no existe, no tiene conciencia, no siente 49 años de viaje. Todo el viaje, para la nave, ocurre en un solo instante perpetuo. Para los humanos en la Tierra, en cambio, esos 49 años se han llenado de bodas, divorcios, nacimientos, muertes, guerras, paces,
descubrimientos, errores. Las personas que firmaron los documentos de lanzamiento en Cabo Cañaveral tenían, en su mayoría, 30 o 40 años. Hoy, los que viven pasan los 70 u 80. La nave ha estado afuera más tiempo del que la mayoría de los seres humanos viven en total. Y sin embargo, sigue ahí. Si una nave pudiera tener paciencia, las Voyager serían el ejemplo. No porque la tengan, sino porque su modo de existir hace que no la necesiten. Lo que las Voyager revelaron, en términos científicos, puede resumirse en pocas líneas. La heliopausa existe a aproximadamente 120 UA del Sol. El plasma exterior está más caliente y más denso de lo que se predecía. El campo magnético interestelar es más intenso de lo que se suponía y deforma la heliosfera más allá de su frontera oficial. La forma global de la heliosfera no es una cometa, sino algo más compacto, posiblemente esférico. La heliopausa bloquea aproximadamente el 70% de los rayos cósmicos galácticos, protegiendo a los planetas interiores. La frontera no es una pared, sino un sistema de capas con un grosor total de varias UA, y el medio interestelar local es una nube de plasma cálido y de baja densidad, consistente con lo que las observaciones espectroscópicas habían sugerido durante décadas. Estas líneas, en frío, suenan modestas, pero su valor no está en su grandeza, sino en su naturaleza directa. Antes de 2012, la heliopausa era una hipótesis. Después de 2012, es un hecho. Antes de 2018, su temperatura era una predicción de modelos. Después, es un dato medido. La diferencia entre una hipótesis bien fundada y un dato directo es la diferencia entre saber y creer. La ciencia, en su mejor versión, prefiere saber. Hay implicaciones que apenas estamos empezando a explorar. Si la heliosfera bloquea el 70% de los rayos cósmicos, entonces la habitabilidad de un planeta no depende solo de su distancia a su estrella o de la presencia de agua. Depende también del tipo de viento estelar que produzca esa estrella y de la fuerza con que la heliosfera estelar pueda contener la radiación galáctica. Una estrella con un viento débil tendría una heliosfera pequeña, y los planetas a su alrededor estarían más expuestos. Una estrella con un viento muy fuerte tendría una heliosfera amplia, pero su radiación interna podría ser más peligrosa. Buscar planetas habitables, entonces, no es solo buscar planetas en la zona habitable. Es buscar sistemas con escudos magnéticos adecuados. Esto es nuevo. Esto cambia cómo pensamos sobre la búsqueda de vida. Hay otra implicación, igualmente importante. Si la heliosfera respira con el ciclo solar y si su tamaño cambia significativamente cada 11 años, entonces los niveles de radiación galáctica que llegan a la Tierra también cambian. Esto significa que la evolución de la vida en este planeta ha ocurrido bajo un escudo dinámico, no estático. En momentos del ciclo solar máximo, cuando la heliosfera es más grande, la radiación es menor. En momentos del mínimo, la radiación es ligeramente mayor. A escalas geológicas, la heliosfera ha pasado por contracciones más extremas, especialmente cuando el sistema solar atravesaba nubes interestelares más densas. Hay evidencia, controvertida pero fascinante, de que algunos de esos cruces pueden haber dejado huellas en el registro geológico de la Tierra. Más radiación cósmica, durante periodos prolongados, podría haber afectado la formación de nubes, las temperaturas globales, incluso la tasa de mutación genética. Las Voyager, al darnos los primeros datos in situ, abren la puerta a entender estos efectos a escalas mayores. Hay otra implicación más práctica. Si alguna vez decidimos enviar misiones tripuladas más allá de Marte, vamos a tener que preocuparnos seriamente por la radiación galáctica. Dentro de la heliosfera, la radiación es bastante manejable. Pero más cerca del borde, o en escenarios donde la heliosfera se contrae temporalmente debido a la actividad solar, los niveles de radiación podrían alcanzar valores peligrosos. Las Voyager nos están dando los primeros datos en tiempo real sobre cómo varía la radiación galáctica a través del ciclo solar. Esos datos importan.
Cualquier viaje humano a Marte, a las lunas de Júpiter o más allá, va a depender de modelos de radiación que se construyen, en parte, con lo que las Voyager nos están enseñando. Y hay implicaciones más especulativas, pero igualmente importantes. La presencia de un escudo magnético alrededor de un sistema estelar puede ser una de las precondiciones para la aparición de vida compleja. Si esto es cierto, entonces la Vía Láctea está llena de mundos donde, aunque las condiciones químicas sean adecuadas, la radiación de fondo puede haber impedido el desarrollo de organismos multicelulares. Las heliosferas, vistas así, no son curiosidades de la astrofísica, son una variable de filtro en la ecuación de Drake, que estima cuántas civilizaciones podríamos esperar encontrar en la galaxia. Las Voyager, sin proponérselo, están informando esa ecuación. Cada dato que envían afina, ligeramente, nuestra estimación de qué tan común podría ser la vida en otras partes. Y hay implicaciones que no son técnicas, pero importan. Las Voyager nos enseñaron, sin proponérselo, una lección sobre escala. Antes de 2012, cuando alguien decía salir del sistema solar, la frase tenía un sabor de fantasía. Después de 2012, es algo que un objeto humano efectivamente hizo. Esa transición, de ficción a hecho, cambia algo en la imaginación colectiva. Lo que una vez fue un horizonte abstracto se vuelve un lugar concreto, con coordenadas, con temperatura, con densidad medible. La galaxia deja de ser un fondo decorativo, se vuelve un terreno, y al volverse un terreno, también nos recuerda lo pequeño que es nuestro lugar en él. Las Voyager han estado viajando casi 5 décadas y todavía están a menos de un día luz del Sol. La estrella más cercana está a más de 4 años luz. La galaxia entera mide aproximadamente 100.000 años luz de diámetro. Las Voyager, en su trayectoria actual, no llegarán nunca a ninguna estrella. Cruzarán el espacio entre las estrellas durante decenas de miles de años, sin llegar a ningún destino reconocible. Si sumamos toda la distancia que han recorrido y la dividimos por la distancia que aún queda solo para llegar a la estrella más cercana, el resultado es vergonzoso. Apenas 0,1%. Las Voyager son, simultáneamente, las cosas más lejanas que hemos enviado y las cosas que prácticamente no se han movido. Carl Sagan, cuando convenció al equipo de la NASA en 1990 de girar la cámara de la Voyager 1 hacia la Tierra para tomar la foto del punto azul pálido, lo hizo pensando exactamente en esto. La nave estaba a aproximadamente 6.000 millones de kilómetros del Sol, mirando hacia atrás. Las cámaras estaban a punto de ser apagadas para ahorrar energía. Sagan tuvo que pedir, varias veces, que se hiciera una última excepción. Quería una imagen final, una mirada hacia el origen. La NASA accedió. La Voyager 1 giró su plataforma de cámara, apuntó hacia la Tierra y tomó 60 cuadros que se convirtieron en lo que Sagan llamaría el Family Portrait del Sistema Solar. La Tierra, en esa imagen, ocupaba un solo píxel. Era casi invisible, perdida entre los rayos de luz dispersos por la cámara. Sagan escribió después que esa imagen capturaba algo esencial sobre nuestra condición. Cada persona que ha vivido, cada conflicto, cada amor, cada sueño, cada civilización entera, todo concentrado en ese punto. Vista desde 6.000 millones de kilómetros, la Tierra no parece importante. Parece frágil, parece accidental, parece un cuidado urgente y pequeño. Eso es lo que las Voyager nos dieron, sin querer. Una perspectiva. No nos dijeron que somos especiales. Nos dijeron que somos diminutos. Y al hacerlo, también nos recordaron que ese punto pequeño, ese único lugar donde la conciencia humana ha florecido, merece atención. Las naves que enviamos a explorar el confín del sistema solar terminaron señalándonos a nosotros mismos. Es uno de los hallazgos más extraños de la misión, y no estaba en ninguna propuesta científica. Pero ahí está,
en la cabeza de cualquiera que haya pensado en serio sobre lo que esas dos naves han hecho. Hay un último ángulo que conviene explorar antes de terminar. Tiene que ver con el tiempo. Las Voyager fueron diseñadas para una misión de 5 años. Han durado casi 50. Eso significa que han operado, aproximadamente, 10 veces más de lo planeado. Es un caso extremo de durabilidad por accidente. Cuando los ingenieros de los años 70 diseñaron los componentes, eligieron márgenes de seguridad generosos, no porque imaginaran misiones de medio siglo, sino porque sabían que estarían lejos y que cualquier falla sería irreparable. Esos márgenes, multiplicados a través de cada subsistema, dieron a las naves una resistencia que terminó siendo mucho mayor que cualquier expectativa. Esto plantea una pregunta interesante. ¿Qué otras cosas que hacemos hoy, con plazos de 5 o 10 años, podrían terminar durando medio siglo? Las decisiones que se toman pensando en el corto plazo a veces terminan teniendo consecuencias mucho más largas. Las Voyager son un recordatorio de que el futuro a veces es mucho más generoso y mucho más exigente de lo que asumimos. Los ingenieros que firmaron las especificaciones en 1975 no podían saber que sus decisiones técnicas iban a ser leídas, evaluadas y dependidas durante décadas después, pero firmaron como si lo supieran, pusieron márgenes generosos, construyeron con paciencia, y eso, en retrospectiva, fue una forma de respeto al tiempo futuro. Pensar en las Voyager también obliga a pensar en cómo se construye la ciencia. Edward Stone permaneció como científico jefe durante 52 años. Algunos de los actuales científicos del equipo eran niños cuando las naves fueron lanzadas. La continuidad institucional, la pasada de la antorcha de una generación a la siguiente, es lo que ha permitido que la misión siga viva. En un mundo donde cada vez es más difícil mantener proyectos de largo plazo, donde los financiamientos cambian, donde las prioridades políticas se reescriben, las Voyager son una excepción notable. Han sobrevivido, sí, gracias a su ingeniería, pero también han sobrevivido gracias a un compromiso humano de varias décadas, transmitido entre personas que, en su mayoría, nunca trabajaron juntas en la misma oficina. Las Voyager no van a regresar. Esto es algo que no siempre se subraya, pero importa. No están en órbita. No están en una misión de ida y vuelta. Cada kilómetro que avanzan es un kilómetro que las separa de nosotros para siempre. La velocidad a la que se mueven, alrededor de 17 kilómetros por segundo, supera la velocidad de escape del Sol. No hay manera de que regresen. No hay maniobra de combustible, ninguna asistencia gravitacional disponible, ninguna física que las traiga de vuelta. Aunque tuvieran energía infinita, estarían atrapadas en su trayectoria. Las Voyager son objetos perdidos. Lo serán hasta el final de los tiempos. Cuando dejen de transmitir, en algún momento de los próximos 10 años, simplemente desaparecerán de nuestros radares. Seguirán físicamente existiendo. La Voyager 1, en algún punto del espacio entre la estrella Gliese 445 y nosotros, en algún año futuro, será solo un punto frío de aluminio y plomo y oro y silicio, recorriendo el medio interestelar a 17 kilómetros por segundo, sin nadie que la observe, sin nadie que la espere. La Voyager 2 hará lo mismo en otra dirección. Las dos máquinas, durante miles de años, seguirán viajando en silencio, llevando los discos de oro, llevando los cuerpos de Carl Sagan, Frank Drake, Anne Druyan y todos los demás escritos en el aluminio de las cubiertas. Seguirán siendo, por mucho tiempo después de que la humanidad haya cambiado o desaparecido, los últimos representantes físicos de algo que existió en este pequeño planeta. Hay una palabra para esto, en una lengua antigua. Los romanos llamaban a las inscripciones en piedra monumentos, de la raíz monere, que significa recordar, advertir. Las Voyager son monumentos. No están dirigidos a nadie en particular. No esperan ser leídos, pero existen y existirán como testimonios autosuficientes de que una civilización en un planeta azul pequeño
se molestó, en cierto momento de su historia, en lanzar una pregunta al universo. La pregunta es simple: ¿hay alguien ahí? La respuesta, hasta donde sabemos, es silencio. Pero la pregunta sigue viajando. Nadie sabe realmente si las Voyager serán alguna vez encontradas. La probabilidad matemática es despreciable. El espacio interestelar es vasto, los discos son pequeños, y la civilización que pudiera encontrarlos tendría que existir en el momento exacto en que las naves cruzan su vecindario. Sagan lo sabía, y aún así insistió en hacer el disco. Sus palabras, escritas en 1977, valen la pena recordar. Lanzar una botella al océano cósmico, dijo. Dice algo muy esperanzador sobre la vida en este planeta. La función real del disco no es para los extraterrestres, es para nosotros. Para que recordáramos, mientras lo construíamos, qué somos cuando intentamos resumirnos a lo mejor que tenemos. Pensar en las Voyager como monumentos también obliga a pensar en quién las hizo. No fueron hechas por una persona, ni por 10. Fueron hechas por miles. Ingenieros que diseñaron los circuitos, soldadores que ensamblaron las placas, programadores que escribieron el código, especialistas en propulsión que calcularon las trayectorias, científicos que eligieron los instrumentos. Todos esos miles de personas tienen ahora, ahí afuera, una pequeña parte de su trabajo viajando a 17 kilómetros por segundo a través del espacio interestelar. La mayoría de ellos ya ha muerto, pero su trabajo sigue. Hay algo profundamente conmovedor en eso. La obra de toda una generación, condensada en 2 máquinas pequeñas, sigue viva más allá de la mayoría de sus autores. Hay pocos legados humanos que tengan esa cualidad. Las catedrales, quizás. Algunas ciudades. La música escrita. Pero ninguno de esos viaja a través de las estrellas. Esta noche hablamos de una misión que comenzó cuando muchos de nosotros aún no habíamos nacido y que continúa, en este preciso momento, a más distancia de la Tierra que ningún otro objeto humano jamás. Hablamos de 2 naves que cruzaron el confín del sistema solar y empezaron a transmitir lo que encontraron. Encontraron una pared de plasma a casi 50.000 grados Kelvin. Encontraron un campo magnético más intenso de lo esperado. Encontraron una heliosfera con una forma que los modelos no predecían. Encontraron un escudo que protege a la Tierra de la mayor parte de la radiación galáctica. Y encontraron, en negativo, lo poco que entendíamos antes de tener evidencia directa. Lo que los científicos describen como aterrador en los hallazgos no es un terror cinematográfico. No hay monstruos, no hay amenazas dirigidas a la humanidad. Lo aterrador, si lo hay, es lo que estos hallazgos revelan sobre lo poco que sabemos. Es la sensación, perfectamente bien fundada, de que lo que está justo afuera de la influencia del Sol es más complejo, más dinámico y más extraño de lo que cualquier modelo previo había anticipado. Es darse cuenta de que la frontera entre nuestro hogar cósmico y el resto de la galaxia es una región viva, con capas, con corrientes, con turbulencia, con campos magnéticos que se distorsionan, con plasma comprimido contra una pared invisible, con todo eso a 18.000 millones de kilómetros de aquí, sucediendo en este mismo segundo mientras tú escuchas. Eso es lo que las Voyager nos dieron. La revelación de que el universo cercano, lo que llamamos vecindario, es menos doméstico de lo que parecía. Pero también hay algo más. Hay un poco de ternura en la historia. 2 máquinas viejas, hechas con tecnología de los años 70, han sobrevivido 49 años en un entorno más duro de lo que sus diseñadores imaginaron. Siguen enviando datos, siguen siendo nuestros sentidos en un lugar al que nadie más llegará en mucho tiempo. Y un grupo pequeño de personas, en una sala de control en Pasadena, sigue cuidándolas, apagando un instrumento aquí, ahorrando un vatio allá, planeando reconfiguraciones que les ganen 1 año más, 2 años más, lo que se pueda. Cuando Susan Dodd, la actual gerente del proyecto,
Habla de las Voyager, las llama, sin afectación, rockstars del espacio profundo. Esa expresión, hecha por alguien que ha trabajado en la misión durante décadas, dice algo. Hay cariño. Hay un compromiso humano que excede lo profesional. Cuando la última Voyager deje de transmitir, en algún año entre 2030 y 2035, según las estimaciones más optimistas, no habrá una ceremonia pública grande. Los científicos lo sabrán antes que nadie. Habrá un último contacto, una última señal débil que llega desde un lugar imposiblemente lejano. Y luego, silencio. Las naves seguirán existiendo, viajando, llevando los discos, pero ya no las oiremos. La conversación, ese hilo invisible entre el planeta y dos botellas en el océano cósmico, terminará. Lo que quedará es una memoria. La memoria de que, durante medio siglo, dos máquinas llamadas Voyager 1 y Voyager 2, lanzadas en agosto y septiembre de 1977, viajaron desde Cabo Cañaveral hasta más allá del confín del sistema solar, y nos contaron todo lo que pudieron sobre lo que vieron en el camino. Algunas cosas las esperábamos, muchas no, y de las que no esperábamos, varias siguen sin tener explicación completa. Esa es, quizás, la mejor herencia que una misión científica puede dejar. No respuestas finales, preguntas mejor formuladas. Las Voyager nos dieron eso. Nos dejaron, antes de irse, un mapa más detallado del lugar donde vivimos y un puñado de misterios nuevos para que las generaciones siguientes tengan algo en lo que pensar. La heliosfera tiene una forma que aún no entendemos. La heliopausa es un sistema de capas más complejo de lo que cualquier modelo predijo. El campo magnético interestelar es más fuerte de lo esperado. El plasma justo afuera está más caliente. Cada uno de estos hechos es una pregunta abierta, una invitación a misiones futuras, una razón para volver a mirar. Y mientras esas misiones se diseñan, mientras los sucesores de las Voyager se piensan en las salas de reunión de JPL y otros centros, las dos naves originales siguen viajando. En este preciso momento, mientras escuchas estas palabras, la Voyager 1, dirigida hacia Ofiuco, a 17 kilómetros por segundo. La Voyager 2, dirigida hacia Pavo, a 15 kilómetros por segundo. Las dos llevando los discos. Las dos siendo, todavía, las cosas más lejanas que la humanidad ha producido. Cuando alguien te pregunte alguna vez qué es lo más lejano que hemos enviado al universo, ya sabes la respuesta. 2 discos de cobre bañados en oro, montados en 2 naves de los años 70, atravesando el medio interestelar a velocidades que nos parecen rápidas y que en escala galáctica son insignificantes, llevando música, llevando saludos en 55 idiomas, llevando las ondas cerebrales de una mujer que estaba enamorada en 1977, llevando los pensamientos comprimidos de una civilización que, en cierto momento, decidió que valía la pena hablarle al universo, aunque el universo no respondiera. Buenas noches, y mira las estrellas mientras puedas.